Hoy vamos a hablar de un recurso musical muy utilizado, pero que por alguna razón no es tan popular en los tutoriales de teoría musical. Me refiero al punto de pedal. Para desarrollar este tema voy a usar como ejemplo el preludio BWV 999 de Johann Sebastian Bach. Esta es una pieza corta y bastante accesible desde el punto de vista técnico. Es ideal para personas en nivel intermedio. Pero, además de ser una pieza que no es tan difícil de tocar, nos permite entender cómo Bach utiliza el punto de pedal como uno de los recursos de composición más importantes en este preludio. Desde el punto de vista teórico, el punto de pedal se estudia cuando estamos hablando de notas no armónicas. Esto quiere decir que cuando estamos tocando música y analizando y detectamos en este compás tenemos este acorde, es muy probable que también tengamos notas que no pertenecen a este acorde. Y esto es lo que se llaman notas no armónicas. Existe toda una manera de clasificar estas notas no armónicas y el punto de pedal es una de ellas. Supongamos que tenemos una secuencia de acordes. Estos acordes se suceden uno tras otro y crean una progresión. Aquí los dibujé desde un punto de vista vertical, pero podrían aparecer con algún tipo de figuración de arpegio y podrían tener diferentes texturas. El punto de pedal es una nota que generalmente aparece en el bajo y que se va a mantener constante a través de toda esta progresión. Generalmente es parte del primer acorde y del último acorde, pero no precisamente pertenece a estos acordes que están en el medio. Por eso es una clasificación de nota no armónica. Teóricamente, este pedal podría ser cualquier nota de la escala, pero lo más común es que este pedal se haga sobre nota de tónica o sobre nota de dominante. Vamos a pasarnos directamente al preludio para que ustedes vean cómo esto se aplica en la música real. Esto no tiene sustitución. El análisis de la música de grandes maestros es realmente lo que nos hace entender mejor las decisiones que han tomado los compositores. Y si estamos hablando de Bach, bueno, pues es casi el padre de la armonía tonal funcional. Así que estamos yendo directamente a la fuente. Este preludio está originalmente en do menor, pero generalmente en la guitarra se toca en tonalidad de re menor. Algo muy interesante de este preludio es que tiene dos tonalidades. Eso no es algo tan común. Lo que encontramos normalmente es que una pieza comienza en una tonalidad, puede modular y moverse a diferentes regiones armónicas, pero generalmente regresa a la tonalidad original y ahí termina. Pues en este caso, Bach empieza en tonalidad de re y luego cambia a tonalidad de la y ahí termina. Vamos a ver los primeros 7 compases de este preludio donde Bach utiliza inmediatamente el punto de pedal. Este es el inicio del preludio. Aquí tenemos la tonalidad de re menor y métrica 3/4. En el primer compás podemos ver la textura que se va a utilizar a lo largo de todo el preludio, que está formada por dos elementos principales, un arpegio en la voz superior y unos bajos en la voz inferior. Este es el primer compás. Si vamos avanzando por la pieza, vamos a ver que todos los compases tienen este mismo tipo de textura y lo que va pasando principalmente es que tenemos una secuencia de acordes. Cuando tenemos este tipo de textura en arpegio, es muy común hacer una reducción armónica, donde ponemos todas las notas de manera vertical. Por ejemplo, los primeros 7 compases se verían así. Aquí lo que tengo es el acorde en una construcción vertical y dejé el bajo nada más la primera nota del compás, que es la nota importante que nos va a servir para analizar el punto de pedal. El primer acorde es un re menor, que es el acorde de tónica. Está en posición fundamental con el re en el bajo. Este acorde se repite por 2 compases, luego cambiamos a un acorde de sol menor, que es el 4º grado menor, que también tiene el re en el bajo. Aquí este re todavía es parte del acorde, es simplemente un acorde de 4º grado en segunda inversión, que también se repite 2 compases. Y luego llegamos a un acorde de 7º grado. Aquí tenemos do sostenido disminuido, que es el 7º grado. Si ustedes ven, la nota del bajo es un re. Esta nota no pertenece al acorde.
Esto también se repite y finalmente llegamos otra vez al acorde de re menor, acorde de tónica con el re en el bajo. Existen varias formas de escribir el punto de pedal cuando hacemos el análisis armónico. En este caso yo voy a usar esta. Aquí ponemos el acorde de primer grado, que es el re menor, pero después ponemos el pedal en tónica porque la nota pedal es el re y los acordes que se están formando ahí. Aquí no se indica la inversión porque la inversión está dada por el bajo y realmente aquí lo que tenemos es un pedal de tónica. Algo muy importante también es entender que aunque yo les dije que esto se usa para explicar notas no armónicas, es muy común que este punto de pedal se utilice con notas que sí pertenecen a los acordes. Por ejemplo, este re sí pertenece al acorde de sol menor, pero el uso que se le está dando es de un pedal estático en el bajo. El punto de pedal se utiliza para prolongar alguna de las armonías, principalmente de tónica o dominante. Este ejemplo que acabamos de ver lo que hace es prolongar la armonía de tónica, porque ese pedal es un re. Aunque tenemos estos acordes, la nota que predomina en el bajo es el re, que es la tónica, pero también se genera mucha tensión porque tenemos una nota estática que es insistente y muchas veces el acorde superior va a ser disonante con respecto a ese bajo, como es el caso del acorde de do sostenido disminuido. Esto es algo muy interesante porque tenemos el bajo de la tónica con la armonía de dominante en la parte superior. Es como los dos polos opuestos de la tensión y la relajación funcionando al mismo tiempo. Y una vez que entendemos este concepto con los primeros 7 compases, lo que sucede es que en el resto del preludio se utiliza exactamente el mismo principio. Aquí podemos ver entonces la primera progresión con el cuarto y séptimo grado con un punto de pedal en tónica. Luego de eso pasamos a una progresión que no utiliza el punto de pedal, pero lo interesante aquí es que logramos modular desde el re menor hasta la menor. Recuerdan que les decía que este preludio tiene 2 tonalidades, pues es justamente en este compás con la incorporación del sol sostenido disminuido o quinto 7 bemol 9 del 5 donde nos vamos hacia la menor. También es interesante notar que luego del pedal en re en el bajo, ahora tenemos un movimiento descendente que va desde el do hasta el sol sostenido. Tocando la armonía desde el último acorde de re menor del sistema anterior, suena así. Escuchen el bajo. Y ahora llegamos a la menor. Tenemos un acorde de la menor con la novena agregada, que pasa a una triada de la menor, y luego un sexto grado y un segundo grado. Y ahora llegamos a un gran pedal de dominante que es mi, porque estamos en la menor. Si lo vemos más pequeño, vean todo el tiempo que ese mi se mantiene en el bajo. Y ya que estamos en esta visión macro, después de ese gran pedal de dominante, llegamos a un gran pedal de tónica. Si vemos la pieza desde afuera, podemos notar los primeros compases con pedal de tónica. Luego tenemos una transición de re menor a la menor. Luego tenemos 4 compases ya en la menor, donde tenemos una progresión muy tradicional de 1, 6, 2. Y luego de eso llegamos a los grandes pedales de dominante. Aquí tenemos pedal en dominante con mi durante todos estos compases. Y finalmente un pedal en tónica que llega hasta el último compás del preludio. Veamos de cerca algunos detalles de estos 2 grandes pedales. La primera vez que llegamos al pedal de dominante en la menor, que es este mi en el bajo, lo que vamos a encontrar es un intercambio de acordes de tónica y dominante. Vean cómo comienza en quinto, primero, quinto, primero, quinto,
y ahora sexto. Este es un acorde muy interesante, un fa mayor que sería sexto grado en la menor, pero que tiene este mi bemol. Vean cómo choca el mi natural con el mi bemol del arpegio. Esto crea muchísima tensión. En la guitarra esta secuencia se ve así. Aquí tenemos siempre el bajo en mi. Este es un mi 7 que se repite. Ahora el la menor. Este mi 7 tiene un fa, técnicamente sol sostenido disminuido, pero sabemos que es lo mismo que el acorde de dominante. Ahora la menor. Ahora mi 7 otra vez. Y llegamos a este acorde. Muy tenso. Es un fa 7 técnicamente. Luego de ese acorde tan tenso, el pedal en dominante continúa. Pero ahora sucede algo muy interesante, y es que el acorde de dominante, el mi 7, se intercambia con dominante de la dominante, que sería un acorde de si 7 o re sostenido disminuido 7. Por eso encontramos ahora constantemente el re sostenido y el fa sostenido que pertenece a estos dos acordes. Incluso el do que se convertiría en la novena bemol. Quinto, quinto del quinto. Quinto, quinto del quinto. Quinto. El pedal de dominante continúa con una progresión 1, 2, 5. Y esto finalmente resuelve a un bajo de tónica. Pero vean lo que hace Bach. El bajo resuelve a un la, pero el acorde superior todavía se mantiene como un acorde de dominante. O sea, la tensión no se resuelve. Si toco desde aquí, escuchen el bajo. Mi, la. Esperamos un acorde de la menor, pero no, suena. Y hasta el siguiente compás finalmente resolvemos a un acorde de la, que de hecho lo hace la mayor. Con este pedal en tónica también encontramos al inicio un intercambio de dominante, tónica, dominante, que se prolonga 2 compases, y finalmente la tónica en posición fundamental, dominante del cuarto, cuarto, y para finalizar una vez más el acorde de dominante, pero con pedal en tónica, que se repite 2 compases y finaliza en la tónica con un séptimo grado en tercer pulso y primer grado en el último compás. Con el desarrollo de este punto pedal apenas estamos abordando uno de los elementos constructores de este preludio. Podríamos hablar de muchísimas otras cosas, pero el video se hace muy extenso. Solo para mencionar, podemos hablar de técnica, podemos hablar de fraseo, podremos hablar de progresión armónica en detalle, podríamos hablar de tensión y relajación, clímax, en fin, son muchos los detalles que componen una interpretación bien pensada y bien pulida. Por ahora les deseo una excelente semana, que tengan una buena práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.